Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Es un honor estar aquí con ustedes en esta segunda edición del show de Piénsalo Bien. Tenemos un excelente programa el día de hoy. Estamos en vivo en, en YouTube de Cross Examine, en el Facebook de Reasons for Hope, en el Instagram de Reasons for Hope y en el YouTube de Cross Examine. Tenemos ya 10 personas en vivo. Aquí está Mario Ramírez saludando, Espada de Dios que se hace presente también. Bueno, tenemos un gran show preparado para ustedes hoy que espero que puedan disfrutar y que podamos realmente pensar bien las cosas, que es el lema de este programa. Buenos días, dice José Luis de la Cruz en Facebook. Buenos días, tenemos ahora 12 personas en vivo y excelente. El tema del día de hoy es justamente la pandemia, que esto nos ha afectado a todos. Ya llevamos casi un año eh, en pandemia, y depende del país en el que nos estés viendo, quizás lleva más. Y bueno, esto es algo que ha afectado al mundo entero y que Así es. no hemos podido, nadie ha podido salir librado de esto, ¿verdad? Estábamos buscando estadísticas y tenemos alrededor de 130 millones de casos de coronavirus en todo el mundo y estos se desenvuelven en entre 400,000 y 600,000 casos diarios. Y lamentablemente desembocan entre 4,000 y 14,000 muertes diarias. Y esto no solamente hemos tenido afectación en el sentido de salud directamente, sino hasta indirectamente por producto de la economía, por un montón más de cosas. Y vimos lo que fue que el mundo se paralizara de un momento a otro. Cuando estábamos tan acostumbrados de que todo estuviera tan conectado, de un abrir y cerrar de ojos, se cayó todo. Y bueno, esto nos tuvo que haber producido alguna aprendizaje, alguna lección, y esto es lo que queremos explorar hoy. Las personas que éramos hace un año ya no somos las mismas personas que somos hoy. Y entonces queremos poder recapitular un poquito de esas cosas que hemos aprendido para poderlas seguir aplicando y poderlas seguir reforzando. Y para esto tengo a nada más y nada menos al gran Juan Valdés aquí conmigo, que vamos a conversar sobre estos temas y vamos a aprender mucho. Juan, ¿cómo estás? Bien, Diego, gracias. Ahí feliz de estar con ustedes esta mañana en el segundo episodio de Piénsalo Bien. Hoy queremos pisarle los zapatos, pisarle los callos. Hoy queremos tratar temas que quizás lo van a hacer sentir un poco incómodo, pero Dios nos llama a pensar y a pensar bien. Entonces, ¿cómo pensamos, cómo manejamos el tema del virus, la pandemia, el impacto que ha tenido? Y hay miles de lecciones que podemos aprender de esto. Y hoy queremos tocar algunas de las más sobresalientes quizás en nuestro medio ambiente. Entonces, esperamos que hoy usted pase un buen tiempo, comparta este enlace con sus amistades ahora, haga un watch party, invite personas, porque esto nos ha afectado a todos y todos podemos aprender de esta pandemia. Discúlpenme, hay un error de teclas, pero ya estamos por acá. Saludando a Martín Villalba, a Carolina Molano, la gente de Wolumiri haciéndose presente, a Raúl Jaramillo, un amigo de los dos también por acá. Invitar a la gente antes de entrar con el tema a seguir a Reasons for Hope, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos gran contenido del Dr. Juan que estamos subiendo constantemente y que se van a exponer a muchas ideas realmente muy buenas y que les va a permitir crecer en su fe, en su mente y en su corazón. Y entonces invitarlos así igualmente, si no se sigue la página de Cross Examine o el YouTube, también invitarlos a seguir. Tenemos gran contenido que estamos posteando, memes. Jorge Gil está haciendo básicamente un mini curso de teología. Entonces, si no lo hacen, es casi necesario que sigan todas esas páginas en las que estamos en vivo ahorita actualmente. Y bueno, para entrar y entrar de lleno de una vez, Juan. Estábamos hablando que podemos tener varias lecciones sociales que hemos aprendido. ¿Qué nos puedes decir de esta? Yo creo que la lección social más grande que nos ha enseñado la pandemia
es que antes de marzo del año pasado, habíamos realmente descuidado nuestras relaciones, las relaciones más importantes. La pandemia nos ha enseñado que habíamos descuidado nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros seres queridos. Y yo creo que todo el mundo reconoce que la pandemia nos obligó a enfocarnos en esas relaciones. Y en la mayoría de los casos, no en todas, pero en la mayoría de los casos eso ha sido muy, pero muy positivo, muy positivo. En mi caso en particular, yo el año 2019, yo viajé 180 días del año dando conferencias, talleres, charlas en toda América Latina, los Estados Unidos, Asia, y cuando estoy en Miami, pues en casa, estoy en la iglesia porque pastoreamos una iglesia también, mi esposa y yo, y el tiempo que yo pasaba con mi esposa era muy limitado, muy limitado. Y la pandemia nos metió a los dos juntos en la casa todo el día, todos los días. Y les digo, al principio fue un ajuste, los meses de marzo y abril fue meses de ajuste, y las estadísticas sociales dicen que hubieron muchos divorcios porque la gente no se soportaban. Se llevaban bien porque las relaciones eran breves, las interacciones bien breves, el tiempo juntos breve. Pero cuando uno está ahí todo el tiempo con las personas que le rodean, es con donde se sabe cómo está la relación realmente. Fue la sorpresa de muchos, Diego. Es, así es. Y de hecho, mientras hablabas, me acordaba que te había comentado que yo, de hecho, me casé en media pandemia. Entonces, yo me casé en agosto. Y entonces fue una transición, ¿verdad? Obviamente nos veíamos constantemente y demás, pero de un pronto a otro, de estar todo el día, todo, todo el día, de todo momento juntos, ¿verdad? Y esto implica un gran cambio, ¿verdad? Em, pero eso también, en el caso de nosotros, nos permitió también, como vos decías, poder enfocarnos justamente en la familia, poder enfocarnos en ese tiempo. Y, y fue diferente para nosotros porque hasta incluso cuando viajábamos, íbamos a algún lado, em, la experiencia que podíamos vivir era muy diferente porque estábamos en pandemia. Entonces fue muy interesante cómo tratamos todo eso. Así es, yo pienso que vamos a estar mirando en los próximos años múltiples libros escritos por psicólogos y sociólogos evaluando el impacto en la familia que tuvo la pandemia. Desde los divorcios hasta un incremento, o sea, cuando las cosas no andan bien, estar más tiempo juntos es un problema. Donde hay abuso, estar más tiempo juntos, hay más abuso. Donde hay descuido, estar más tiempo juntos, hay más descuido. Pero a la vez, en muchas personas, nos llevó, especialmente nosotros los creyentes, nos llevó a valorar más a nuestros cónyuges, a valorar más a nuestros hijos, a valorar más el tiempo que tenemos juntos como familia. Entonces, creo que el efecto overall, el efecto general, creo que fue positivo. Yo le digo, yo llevo 34 años casado con mi esposa y este Wow. año de pandemia nos ha acercado más que nunca en nuestro matrimonio. Nunca hemos tenido tanto tiempo juntos porque los dos trabajamos y los dos nos mantenemos ocupados. Ahora casi que no me gusta viajar mucho porque no quiero separarme de mi novia. Así es, así es. Y de hecho, ayer estábamos justamente hablando de la importancia de procurar la calidad de las relaciones que tenemos en casa, pero ahorita lo estamos enfocando al lado del matrimonio, pero también si tú vives con hermanos, si, no sé, sobrinos, tíos, abuelos, eh, porque siempre hablamos que esas son las cosas que quedan, ¿verdad? El trabajo pasa, los estudios pasan y al final es la familia la que queda. Y creo que esta pandemia nos permitió también ver un pequeño preview, ¿verdad? Un pequeño probar un poquito esto, que realmente lo que al final queda después de todas las cosas son la familia, son la gente cercana y la importancia también de cultivar estas Así es. relaciones. También hablamos de cómo eso nos ha afectado económicamente. El golpe económico ha sido durísimo en muchos lugares. El impacto social de la pandemia a nivel económico es indiscutible. O sea,
por lo menos en mi medio ambiente, han quebrado cualquier cantidad de negocios. Restaurantes particularmente que llevaban años, más de 20 años abiertos, han quebrado. La pandemia, el cerrar todos los que trabajan en la industria hotelera, todos los que trabajan en la industria turística, todos los que trabajan en la industria de los restaurantes, en la industria del cine, en la industria o sea, esto ha sido masivo el caos económico que ha producido. Y yo sé que cada país responde diferente, pero por lo general, la mayoría de los países cerraron todo. Y eso, pues, creó cualquier cantidad de problemas. Y no todos los países, lamentablemente, tienen los recursos que hay en los Estados Unidos para ayudar a las personas que quedan desempleadas, para ayudar a las personas que quedan sin ingresos. En muchos países del mundo no hay un gobierno que te diga, mira, aquí tiene un cheque de estímulo para ayudarte a cubrir tus necesidades hasta que volvamos a tener la posibilidad de trabajar. Eso no existe en muchos lugares. Pero a la vez que hemos visto ese severo impacto económico, yo sé que los hijos de Dios, nosotros, los creyentes, hemos visto la mano de Dios y la provisión de Dios. Eso ha sido algo especial en la vida de las personas, hermanos ayudando a otros hermanos. Nuestra propia iglesia contribuyó mucho para los ministerios en Centro y Suramérica que estaban llevando comida a las familias que se quedaron sin trabajo y sin recursos. Y pudimos bendecir a mucha gente y Dios siempre proveyó para nosotros. No le puedo decir que en el año y medio que tuvimos casi prácticamente cerrado, un año y pico, nos ha faltado nada. Y yo creo que los hijos de Dios podemos decir eso. Dios es fiel a pesar de la pandemia y de pase lo que pase, porque la economía del reino no es la economía de este mundo, es la economía de Dios. Y Dios no ha sufrido escasez, ni ha perdido empleo, ni ha tenido que cerrar las ventanas de los cielos por causa de la pandemia. Así es. Es increíble como igualmente todo esto afectó la forma de hacer trabajo. Nosotros igual tuvimos varias personas cercanas que hasta perdieron su trabajo y algunos se pusieron como una panadería, ¿verdad? Y empezaron a vender y era eso de que fue bonito en el sentido de que también se pudo ver mucho el apoyo de personas, ¿verdad? De amigos cercanos que igual los compraban y demás. Y también creo que es una muy buena oportunidad para nosotros, como decías Juan, nosotros cristianos de poder dar. Em, y ahorita estamos en una cultura que está muy enfocada en nosotros mismos, ¿verdad? Y que a mí me ven y que a mí me satisfagan y que todo es para mí. Pero esta pandemia también nos ha dado esa oportunidad de poder dar y de poder acostumbrarnos a eso. Y ojalá que siga siendo también un hábito em, que podamos bendecir y dar de lo que de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sea ese mucho o poco que también podemos dar y bendecir a otras personas. Em, y también hablábamos de, de cómo la pandemia nos ha obligado a estar solos en casa y también cómo esto ha tenido impactos mentales en las personas. El impacto psicológico, emocional de la pandemia también ha sido terrible. O sea, se combinan dos factores muy poderosos, dos emociones muy poderosas durante la pandemia. El temor es una emoción súper potente en el cuerpo humano, en la mente humana, y el aislamiento. Y esas dos cosas combinadas ha sido letal. O sea, las estadísticas muestran que las tasas de suicidio han aumentado a lo largo de todas las edades, desde jóvenes hasta ancianos, porque el temor de la pandemia y el aislamiento, no tener acceso a los seres queridos de uno, no poder visitar la familia, para las personas solteras, las personas que viven solos, esto ha sido terrible y aún para las familias, los padres que no pueden recibir visita de sus hijos, los hijos que no pueden visitar a sus padres, el no tener contacto social. La Biblia dice muy claramente que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no está hablando del sexo masculino, eso está hablando del ser humano.
no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios nos hizo criaturas sociales para tener relaciones, y las relaciones son necesarias para nuestras vidas. De la misma manera que como padre nos preocupa cuando nuestros hijos se pasan todo el tiempo frente a una pantalla y no salen a jugar, no salen a conversar, no tienen amistades que no sean a través de una pantalla. Eso nos preocupa como padres porque ellos se están aislando. Imagínense el COVID. El COVID lo que ha hecho es aislarlos de los pocos contactos que tenían en el mundo real y llevarlos a la pantalla. Y ha sido triste, muy triste. De nuevo, ¿qué podemos aprender de eso? Podemos aprender que es bueno estar en comunión. El aislamiento no es saludable, no es para nada Ujú. saludable. Y ojalá nos haya enseñado a valorar las amistades, las relaciones, el compartir tiempo juntos. Son lecciones que tenemos que aprender de esta pandemia, si no, la pena sería terrible. Así es, y vemos como incluso el tiempo en redes sociales se ha disparado, ¿verdad? Porque ya muchos, y es parte, creo yo, todo, todo está relacionado, porque lo que hablamos, si no tenemos relaciones fuertes en casa, si de repente estamos todos en la casa, no sabemos cómo relacionarnos muy bien, entonces vamos a buscar algo que hacer, y por supuesto ahí las redes sociales entran como la gran alternativa para hacer algo, para pasar el tiempo. Y el problema es que vemos que entre más las personas están conectadas por redes sociales, también menos conocen a personas, que es la gran ironía de las redes sociales. Y en nuestro caso, también se ha visto un impacto grande desde la salud física, ¿verdad? En que ya que estamos todo el día aquí en la casa, ¿verdad? Y en la noche también estamos aquí en la casa. Bueno, hay que hacer algo, ¿verdad? Porque si no vamos a pasar sentados todo el día y en la noche nada más acostados y ya, ¿verdad? Y esto hasta en mí provocó un cambio grande, ¿verdad? Que yo nunca he sido como de correr y así. Yo soy muy mejenguero, le decimos aquí en Costa Rica que me gusta mucho el fútbol y partidos ahí. Pero ese era el ejercicio que yo hacía antes de la pandemia. Y, y para mí ir a correr por sí solo no tenía sentido porque simplemente no hay una bola ahí en medio que haga que todo tenga sentido. Pero a raíz de eso, bueno, hubo que agarrarle el gusto y tengo el hábito, ¿verdad? Eh, pero hasta eso es importante en poder cuidar nuestra salud tanto mental, física este, y es muy importante también cómo nuestra salud física repercute en nuestra salud mental y en nuestra salud Claro que sí. psicológica. Sí, sin duda que el COVID ha provocado aumento de peso físico en la gran mayoría de las personas, porque cesan las actividades. Y al estar cerrados los gimnasios y para las personas que van a los gimnasios, ha sido trágico. Como yo no sé lo que él usa un gimnasio adentro porque nunca he entrado, a mí no me afecta tanto eso, pero el aumentar de peso, uy, eso sí ha sido serio, porque es más, la ansiedad nos da por comer a muchas personas y tanta ansiedad y nada que hacer, pues nos entretenemos comiendo Así y es. no es nada. Pero te digo el lado positivo. Por lo menos en nuestra área, yo observé durante la pandemia, he observado familias enteras caminando en las calles, por la acera, por las tardes, montando bicicletas. Fíjese que hubo una escasez de bicicleta aquí que uno no podía comprar una bicicleta porque se habían agotado todas Wow. porque la gente salieron a buscar bicicleta para hacer algún tipo de ejercicio y los vemos como familias ahora caminando. Gente que nunca tenían tiempo de salir a caminar con la familia, ahora tú los ves caminando por las tardes. Eso es algo muy positivo también que ha salido de esto. Así es, nosotros vacilábamos porque antes de la pandemia uno veía a una persona ahí andando en bici y luego otra persona por allá, pero empezó la pandemia y uno veía grupos de personas andando en bici y uno subía. Aquí, bueno, aquí hay una zona montañosa cerca de donde nosotros vivimos y uno iba subiendo y era persona tras persona, tras persona, tras persona andando en bici. Entonces decíamos, bueno, si ahorita no sacamos un campeón en el tema de bici, no hay cuándo. Eh, Vamos a ver qué tal nos va con eso. Vamos a pasar a otra sección, pero antes tenemos
50 personas conectadas y quiero invitarlos nuevamente a que si no siguen las páginas de Reasons for Hope, tanto en Instagram como en Facebook, que las sigan porque tenemos gran contenido del doctor Juan Valdés que estamos posteando por ahí, igual que las páginas de Cross Examine. Recordarles que al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. La semana pasada tuvimos tantas preguntas que no pudimos abarcarlas todas y hoy queremos retomar eso. Entonces, si tienen preguntas, recuerden que nos pueden escribir en el chat en mayúscula pregunta, seguido de su pregunta, para que la podamos ver eh, de forma más sencilla. Y Yadiel Vega que nos dice, hey, tengo que salir y que si esto queda grabado, tranquilo mi hermano, esto queda grabado en la página de Reasons for Hope de Facebook, queda grabado en el YouTube de Cross Examine en español y también en el Facebook de Cross Examine. Entonces, ven paz y después... Un mensajito a Yaniel. Yaniel, te mandé los libros que te dije y me los regresaron. Así que tenemos que hablar luego sobre la dirección. Sí, si no me los envías a mí, tranquilo. No, no tengo la menor idea de cuáles son, pero si no me los envías a mí. Y ahora, seguimos porque también hay lecciones globales que hemos aprendido. Una de las cosas que Diego más me impactó de la pandemia cuando comenzó fue el impacto global. Y déjeme desempacar eso. O sea, las potencias del mundo, las naciones más poderosas del mundo, aquellas que se jactan de su armamento nuclear, su tecnología, las naves más sofisticadas, la fuerza aérea más sofisticada, los Estados Unidos, la China, Rusia, el mundo entero, toda la potencia del mundo entero fue doblegada por un virus. Algo microscópico puso a todo el mundo de rodillas, paralizó economías globales, causó estragos globales. O sea, eso para mí me hace entender que toda nuestra supuesta potencia no se compara con lo que con lo débil y lo frágil que es el ser humano. O sea, el día que Dios quiere tratar con una nación, no necesita ni una bala, ni una bala, un microorganismo, un virus, y doblega una nación completa, sin resistencia. O sea, esto no digo que Dios mandó el COVID, no digo que Dios lo usó para doblegar a las naciones. Lo que quiero resaltar es que a la hora de la verdad el hombre no es tan poderoso como el hombre piensa. Y creo que eso es una Wow. de las lecciones súper claras que ha quedado con esta pandemia. Así es, creo que para seguir sobre ese punto, muchas veces vemos las sociedades actuales, los grandes edificios, las grandes ciudades que hay, y puede haber como un poco de orgullo en nosotros como humanidad. Vean, yo alcancé esto, ¿verdad? Y eso ha servido para darnos cuenta realmente qué tan frágil es muchas cosas que tomamos por sentadas, ¿verdad? Como el simplemente hecho que salga un avión de un país a otro, que era algo que todo el mundo daba por sentado y durante este año realmente fue complicado muchas veces todos esos Y aspectos. eso toca el segundo punto también de la economía global. Piensa en lo que acabas de mencionar, piensa en los aeropuertos, los aviones nada más, Ujú. el impacto que tuvo eso globalmente. Así es, sí, 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 esto muchas veces ponemos nuestra confianza en castillos de naipes que con cualquier vientito ya se caen, ¿verdad? Las escaseces, mira, las cadenas de suministro de partes para automóviles que vienen del oriente dejaron de venir porque todo se cerró. Todo lo que dependíamos del extranjero se cerró. Aquí en los Estados Unidos hubo increíblemente una escasez de papel de baño que todavía hasta el día de hoy no tiene sentido. Si alguien me puede explicar la conexión que hay entre papel de baño y COVID-19, por favor, ilumíneme. Pero aquí escasez, de punto que los supermercados vacíos los estantes de papel de baño. Y
de nuevo, creo que si no estoy equivocado, que gran parte del papel de baño que se usa en los Estados Unidos viene de la China o viene del Oriente. Entonces, al estar cerrado todo, Claro. dejan de venir los cargamentos y se agota. Entonces, algo tan básico en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, o sea, eso te muestra la dependencia que hay también en el mundo global. Las naciones dependen unas de otras en gran escala. Entonces, el impacto económico global también ha sido brutal. Sí, de hecho, ahorita me estaba riendo porque me estaba acordando a inicios de la pandemia, cuando, ¿verdad? En nuestro país lo cerraron como en marzo, a finales de marzo. Entonces pasó todo Igual eso. que acá. Llegó el primer caso de coronavirus confirmado, entonces ya todo el mundo estaba en un pánico, ¿verdad? Y entonces la gente en los supermercados, estos mayoristas, ¿verdad? Habían filas y filas y filas de personas para llevar papel higiénico. Y no eran personas, ¿verdad? Que se llevaban 4 rollitos del papel, sino eran que se llevaban 20, 30 rollos. Y claro, ¿verdad? Al final ya pasó el tiempo, pasaron las semanas y vieron que no era necesario, ¿verdad? Tanto papel higiénico y lo empezaron a devolver. Y entonces hubieron muchos memes que decían, ahora los finales felices, toda la gente devolviendo el papel higiénico que no había podido comprar. Y creo que esto también nos lleva al otro punto que vamos a hablar, y es como si realmente tenemos la confianza en estas cosas que se pueden derrumbar tan fácil, más bien debería ser un aprendizaje para nosotros en poner nuestra confianza en las cosas correctas. Y aquí pasamos al área de las lecciones espirituales. Quiero decir un punto más antes de pasar a lo espiritual sobre eso que acabas de mencionar. Otra lección grande que vimos en esta pandemia es la naturaleza egoísta del ser humano salir a la superficie. Ujú. O sea, si yo vivo en un apartamento con dos y somos dos los que vivimos, ¿por qué yo voy a ir al supermercado y comprar 14 cajas de papel de baño y no dejar papel de baño para más nadie? Si yo en toda mi vida voy a poder consumir esa cantidad de papel de baño, Así es. entonces ahí se muestra, la gente llegaban a los supermercados y se llevaban toda el agua o se llevaban todos los materiales de higiene, todo. Entonces ahí mostramos un egoísmo humano terrible, que las tiendas tuvieron que poner letreros y limitar un paquete por persona. Qué triste, ¿no? Entonces, aquí los memes eran que en vez de vender droga en las esquinas, se paraban a vender papel de baño. Te acercabas con el carro, abrían la ventana, te daban un rollo, tú le dabas el dinero. Wow. O sea, sí, terrible, porque se convirtió, mostró el egoísmo humano de una manera terrible. Sí. Y nos muestra una vez más que el hombre sin Cristo en su corazón es un desastre. Yo creo que mejor a este show le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner cómo el papel de baño nos habla de Dios. Pero bueno, pasamos, me dices, a las lecciones espirituales. La primera lección espiritual: Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel. Las iglesias cerraron y que yo sepa, la mayoría de los pastores que yo conozco, porque no conozco ni un solo caso contrario, no digo que no lo haya, pero no conozco un solo caso de un pastor cuya iglesia haya cerrado para el cual Dios no haya provisto. La provisión de Dios. La provisión de Dios ha sido sobrenatural en estos tiempos de pandemia. El ministerio Reasons for Hope, que dependemos casi totalmente para el sostenimiento de nuestro ministerio apologético de las ofrendas y los honorarios que recibimos cuando damos conferencias. Por eso Carl Kirby, mi socio, y yo viajamos tanto, porque es lo que sostiene al ministerio, además de impactar. Lo hacemos para impactar la vida de las personas. Pero al verse cerrado, él y yo en la casa sin viajar, ¿cómo pagamos a los empleados? ¿De dónde viene la plata para suplir las necesidades del ministerio? ¿Cómo seguimos con los proyectos que tenemos en mano? Eso eran preguntas que surgieron en marzo cuando todo se cerró y pensamos que quizás para abril ya todo iba a abrir. Ujú. Imagínese usted qué inocencia, ¿no? Mayo quizás íbamos a estar un mes o dos cerrados. No,
Tuvimos cerrados sin viajar casi 9 meses. Pero ¿sabe una cosa? Dios proveyó. De una manera u otra, no tuvimos que despedir a ninguno de nuestros empleados o miembros del ministerio. No tuvimos que reducirle el salario a nadie. Tuvimos que hacer algunos cortes en algunas áreas, pero mínimo, porque Dios ha provisto. Eso es una lección para todo creyente, que es muy fácil no darse cuenta de la provisión de Dios. Pero pregúntate, en toda esta pandemia, ¿te ha faltado algo? ¿Has dejado de comer porque la pandemia te ha llevado al hambre? O sea, estas son situaciones que vemos la provisión de Dios. Así es, que increíble, ¿verdad? Y eso también nos hace ser más sencillos, ¿verdad? Y nos hace aprender a estar contentos, que creo que es algo que nos cuesta mucho también, porque queremos todo, ¿verdad? Nuevamente ligándolo al tema del egoísmo y ligando a que todo sea para mí. Pero esta pandemia también nos ha enseñado a estar contentos con menos. Y más importante de eso diría que también no es necesario muchas cosas que pensamos que eran necesarias, ¿verdad? Y el otro punto es el congregarse, que esto fue un cambio radical, ¿verdad? Que antes muchos teníamos la costumbre de ir a la iglesia todas las semanas y de un pronto a otro está cerrado. Y algunos, bueno, en nuestro caso hasta fue hace unos pocos meses, tal vez 2 meses, que ya podemos volver, pero nuevamente todos con mascarilla y son solo una pequeña cantidad de personas. Y entonces todavía ni siquiera estamos, ni siquiera cerca de retomar como estábamos antes. Pero eso ha cambiado mucho la forma en cómo nos hemos congregado. Mire, lo que yo noté como pastor es que antes de la pandemia la gente eran bien apáticas, inconstantes, inestables. Iban a los cultos cuando querían ir. Si se levantaba un día y no tenían ganas de ir, pues no iba al servicio. No le veían el valor al congregarse. Era más casi una rutina, una religiosidad. Ay, tengo que ir a la iglesia porque la semana pasada no fui y no quiero estar 2 semanas sin ir. Pero cuando ya no podemos ir a la iglesia porque la iglesia está cerrada, esos mismos hermanos yo he notado que se han puesto, wow, pero extraño la iglesia y ¿por qué no nos podemos congregar? ¿Y cuándo vamos a poder congregarnos? O sea, creo que esto nos ha enseñado el valor que tiene la comunión entre los hermanos, el congregarnos. Porque mire, Diego, entre tú y yo, el creyente que no se congrega vive en desobediencia. Porque Ujú. Jesucristo dijo, no dejen de congregarse. La palabra de Dios dice, mejor dicho, no dejen de congregarse. Entonces, el que no se congrega vive en desobediencia, vive en rebeldía. Es el dedo diciéndole al cuerpo, ustedes vayan que yo me voy a quedar en casa. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que estar donde está el cuerpo de Cristo. Entonces, sí, tú puedes leer la Biblia en tu casa, sí, tú puedes orar en tu casa, sí, y espero que lo hagas, porque el congregarte no te quita la responsabilidad de mantenerte conectado en tu casa todo el tiempo, pero dejar de congregarse. Ahora, después que abrimos de nuevo, después de la pandemia, nosotros tuvimos cerrado también unos meses. Cuando abrimos de nuevo, la gente estaban felices de venir a la casa de Dios. Y yo le pido al Señor que no se les olvide, que no se les pase esa emoción, esa alegría de poder vernos, congregarnos, y con máscaras y todo, pero ¿y qué? Estamos congregados. Y eso para mí alegra mi corazón. Yo extrañaba eso. Estuvimos predicando durante todo el tiempo que estuvimos cerrados a través de las redes y yo iba a la iglesia y predicaba desde el púlpito de la iglesia, pero predicaba a los asientos vacíos. Qué terrible es eso para un predicador, para un pastor, predicarle a los asientos vacíos. Eso es algo, pero durísimo. Y ahora que tenemos las personas, aunque no estamos al 100%, pero ya muchos han regresado, qué alegría poder tener a las personas delante. Una gran lección. No dejemos de valorar, de apreciar el valor que tiene el poder congregarse.
Así es. Porque también la persona que no se congrega es una presa más fácil, ¿verdad? Alguien que no está dentro del rebaño, por decirlo de algún modo, es simplemente una presa más fácil. Porque y la Biblia nos insta constantemente a estar en comunión, ¿verdad? De cómo el hierro se va a afilar con el hierro y cómo el Pedro habla también de cómo unos a otros hacemos crecer y juntos edificamos justamente el cuerpo de Cristo. Y esto no puede pasar si yo simplemente nada más ando por mi propio camino y ando según lo que a mí me parezca. Y ese es otro punto muy importante, porque el estar en contacto con otras personas también nos rectifica a nosotros mismos. Yo no voy a poder crecer de la misma manera si yo nada más estoy por la vía con solo lo que yo ya sé. Yo ocupo recibir este crecimiento y nuevos puntos de vista y para que me van a ayudar a darme cuenta que en muchas cosas yo estoy equivocado y en las que ocupo crecer y ocupo mejorar. Em, y esta parte de la comunión es muy importante para nosotros como cristianos también. Para empezar, Otra lección, sí, perdón, sigue, dale. sigue. No, no, dale, dale. No, otra lección poderosa que hemos visto es que Dios nos ha obligado, hablo de nuevo como pastor, Dios nos ha obligado a salir de las cuatro paredes de la iglesia. Porque cuántas iglesias estaban renuentes a usar la tecnología, renuentes a tirar los servicios en vivo, renuentes a establecer sistemas donde las personas pueden hacer sus donaciones electrónicamente. Y la pandemia nos ha obligado, yo creo que Dios ha aprovechado esta situación Ujú. para obligarnos a todos a irnos a las redes. Esto ha sido una de las cosas más positivas de la pandemia, creo yo. Y es que la mayoría de las iglesias ahora tienen una presencia en línea. Y ahora los días, cualquier día de culto, cualquier noche, usted puede buscar en las redes y va a encontrar cualquier cantidad de iglesias dando culto, predicando. O sea, el evangelio está regándose más, las semillas se están sembrando más personas están escuchando. Eso ha sido muy positivo. Ha sido una curva de aprendizaje terrible para nosotros en nuestra congregación. Empezar a tirar los cultos en vivo, eso ha sido wow, pero qué manera de aprender. Toda la semana había un problema nuevo que no habíamos identificado. Pero mire, ya hoy nuestros servicios los tiramos en las predicaciones en vivo continuamente y quedan archivadas. Entonces, Ujú. por un lado, eso es muy positivo. Y yo sé que en Costa Rica ha sido igual. Sí, totalmente. Y de hecho nosotros en Wolverine Media, que justamente hacemos muchos proyectos para toda la parte audiovisual, nos ha tocado ver y estar del otro lado, más bien que muchas personas nos contactan para, hey, yo no sé nada de Facebook, no sé, pero ocupo pasar toda mi iglesia a virtual para este domingo. Entonces, ha sido impresionante este manejo y creo que también eso nos ayuda en dos factores. El primero, porque podemos, si se quiere, redimir estas herramientas para ayudar, ¿verdad? Como muchas veces pasó con el televisor, que muchas personas decían que era satánico. Y bueno, lo, lo- el punto es, bueno, ¿tú qué haces con la herramienta que tienes, ¿verdad? Porque justamente también en televisores empezaron a pasar predicas y demás, y mucha gente conoció a Cristo de la misma forma. Y lo mismo pasa por el Internet. Claro, puede ser terrible si tú lo usas mal, pero si empiezas a llevar el evangelio ahí, si empiezas a tener una presencia ahí, puedes redimir eso e incluso alcanzar a personas que no alcanzarías de otra forma que si no fuera por internet. Entonces, eso ha sido súper importante. Y ahora pasamos a una parte un poquito más escabrosa, que es el testimonio que muchas veces damos como cristianos ante el mundo. Esa es la parte que empezamos a pisar callos. Así que tápese los callos, trate de protegerse lo más que usted pueda, póngase un casco duro. Pero mire, si nosotros representamos el Evangelio, nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Lo más importante que tú y yo como creyentes tenemos es nuestra credibilidad. Nuestra credibilidad es esencial. Si el mundo no nos puede creer a nosotros,
¿a quién va a creer? Si nosotros nos convertimos en personas que no somos confiables a la hora de comunicar verdad, entonces comprometemos nuestra capacidad de impactar al mundo. Si yo no puedo ser, si yo me dejo llevar y yo digo cosas que no son ciertas, no lo digo a propósito, no estoy tratando de engañar a la persona, pero yo estoy engañado. Y si yo estoy engañado y diciendo cosas incorrectas por las redes al mundo entero con relación a esta pandemia, entonces cuando se descubre que lo que yo estoy diciendo no es cierto, ya la persona no me va a creer cuando yo le hable de las cosas que sí son ciertas. La palabra de Dios, la Biblia, su contenido, las profecías. Y los cristianos hemos dado muy mal testimonio en esta pandemia y nos hemos dejado llevar por cualquier cantidad de viento, no de doctrina, pero de ideas, conspiraciones, pero no, es que nos llegaban los correos electrónicos con algo y sin pensar críticamente, sin evaluar el contenido, lo lanzábamos y lo compartíamos con todo el mundo. Y hoy en día hemos visto que la gran mayoría de las cosas que estábamos compartiendo no son ciertas. Y eso ha sido muy dañino. Nos va a tomar mucho tiempo como cristianos y como iglesia recuperar credibilidad en ciertos sectores de la sociedad, especialmente en los sectores más jóvenes, porque los jóvenes se han dado cuenta de que nosotros los creyentes hemos caído en todas las conspiraciones y las promovemos como si fueran ciertas. Entonces, ¿cuántos mensajes, Diego, tú no recibiste durante la pandemia por Facebook, por Instagram, por todo, diciéndote que la vacuna del COVID era la marca de la bestia? De que el COVID lo mandó Dios para, mire, algunos decían que el COVID lo mandó Dios para juzgar al mundo y otros decían que el COVID lo mandó el diablo para matar gente y otros decían que era una conspiración del mundo, del global, para bajar la población del planeta, cualquier cantidad de cosas, que el COVID era mentira, que el COVID no existía, luego que empiezan a morir las personas, entonces ya es difícil negar que existe. Entonces empiezan toda una serie de otras conspiraciones y otras cosas que no son ciertas. Y cuando nosotros los cristianos propagamos esas ideas, hacemos el papel de ridículo en la sociedad y perdemos credibilidad. Por favor, mire, si usted no está seguro de algo, no lo comparta. No lo comparta. El que alguien aparezca en un video diciendo algo y que es un médico de tal lado y dice esto y dice el otro, no quiere decir que es cierto. Lo único que usted puede ponerle el cuño de que es cierto es lo que dice la palabra de Dios. Por el resto, no ponga la mano en la candela, porque se puede quemar. La gente miente, la gente engaña, la gente manipula. O sea, las organizaciones como QAnon y otras están ahí para ridiculizar sus posturas y que nosotros caigamos en eso es algo muy lamentable. Esto es una lección que nos ha enseñado esta pandemia, que tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros compartimos como que fuese cierto. Así es. Quisiera reafirmar ese punto, pero tengo ganas como nada más recortar eso y ponerlo otra vez para escucharlo de nuevo, porque es definitivamente algo en lo que tenemos que trabajar como cristianos. Y mientras hablabas, por ejemplo, de la vacuna como marca de la bestia y demás, creo que eso también deja ver otra cosa y es lo poco que muchas veces conocemos nuestra Biblia. Eh, Porque, bueno, decimos, no, es que nos quiere meter la vacuna sin que sepamos y demás, pero la Biblia más bien habla de la marca de la bestia como algo que la gente es consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Y, y por ejemplo, había una cita de Mike Heiser que vi un día de estos y él decía eh, que él nos explica cómo algunas personas no
no leen la Biblia por miedo a que eso derrumbe su fe, o no estudian la Biblia por miedo a que eso afecte su fe. Y entonces él se pregunta, bueno, pero entonces ¿fe en qué? ¿Cómo vas a saber en qué crees si no estudias la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo vas a saber también en qué es mentira si no estás estudiando lo que es verdad? Lo que ya tú sabes que es verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, Mira, es cierto. sí, y cuando vemos este montón de teorías y cosas, ¿cómo no nos vamos a llevar fácilmente, ¿verdad? Como decías, por cualquier viento de nueva ideología para cambiarlo, si no realmente estamos estudiando y si no sabemos lo que quiere decir la palabra de Dios? Y mire, y también falta de conocimiento bíblico que tú has dicho, eso es clave para otras cosas que los cristianos están diciendo que también son necedad. ¿Cuánto? Mire, conozco un pastor, y obviamente no voy a decir quién es, pero conozco un pastor que le dijo a su iglesia, esto de la pandemia, esto nosotros oramos y a nosotros Dios nos protege y si usted tiene fe dice la palabra que ninguna plaga llegará a tu puerta y por aquí, por allá. Entonces él, en contra de lo que les estaba pidiendo las autoridades, que dejaran de congregarse al principio, él siguió congregándose. Y además de seguir congregándose, lo hicieron sin máscara, sin precaución, sin ningún tipo de protocolo. Y sabe una cosa, casi todos los miembros de la iglesia contrajeron el COVID, se murieron miembros de la iglesia Wow. y cuando empezaron a investigar en el hospital todos estos casos y el vínculo común era la iglesia, vino la ciudad local de él y le cerró la iglesia. ¿Y qué mal testimonio es ese? Qué mal testimonio. Mire, eso es una necedad. La protección de Dios no incluye que nosotros tentemos a Dios. Y cuando Wow. nosotros sabemos que hay un peligro y nosotros nos ponemos a tentar a Dios para que Dios nos proteja, es como el diablo le dijo a Jesús, tírate que el Dios te va a coger, porque Dios no va a permitir que nada malo te pase. ¿Y qué le dice Jesús al diablo? Al Señor tú no lo puedes tentar de esa manera. A Dios no se puede tentar. Dios nos ha dado un cerebro para que lo usemos. Es como decir, bueno, ¿por qué no decirlo en otros casos? ¿Por qué no decimos, bueno, como Dios me va a proteger, yo no tengo que mirar cuando yo cruzo la calle, Ujú. porque a mí Dios me va a proteger? No, no hacemos eso, ¿verdad? Miramos, porque si no miramos te va a coger un carro. Y ahora, ¿fue por falta de fe que te cogió el carro? Claro que no, fue por anormal, por no pensar, por no usar el cerebro. ¿Fue por falta de fe que te cogió el COVID? No, fue por imprudencia. Tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer las cosas sabiamente. Para eso Dios nos dio una mente. Mire, si la fe nos protegiera de todo mal, ningún creyente se moría. Pero yo no sé si yo no conozco ningún creyente que nunca se ha muerto y no va a morir porque confía que Dios lo va a proteger. No, muchos siervos de Dios, muchos pastores han muerto en esta pandemia. Y no necesariamente por imprudentes, sino porque contrajeron el virus y se murieron del virus. Y no es que estos pastores no eran hombres de fe, han sido gigantes de la fe que han muerto de COVID en estas olas. Entonces, tenemos que pensar claro, piénsalo bien. Es el lema de nuestro programa. Piénsalo bien. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La confianza en Dios no tiene nada que ver con nosotros actuar irresponsablemente y esperar que Dios nos va a proteger. Eso no es la manera en que funciona esto. Sí, y eso lo vemos en diferentes aspectos, ¿verdad? Incluso una persona que busca trabajo, no, yo creo que Dios me va a dar un trabajo, pero nunca manda un currículum, ¿verdad? O yo creo que Dios quiere capacitarme en esta área para que yo pueda servir en esta área, pero yo no me tomo yo no me tomo la molestia de salir de mi silla y buscar dónde me puedo capacitar y buscar información y buscar hacer lo que a mí me toca hacer. Porque al final, sí, Dios nos da protección, entonces que estamos hablando, pero también Dios nos da libre albedrío. Entonces, si justamente cruzamos la calle sin fijarnos, no puedo culpar a Dios, porque Dios nos da, no, yo se le doy las herramientas y si usted al final decide no fijarse,
eh, pues bueno, esa es la consecuencia que tienes en este mundo ordenado en la forma en la que está. Pero entonces tenemos también que tomar responsabilidad sobre nuestras acciones y no simplemente esperar que Dios haga todo, ¿verdad? No es... Y no le estamos diciendo a las personas que no se pongan la máscara o póngase la máscara. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay muchos argumentos de que la máscara es dañina, que no es efectiva. Realmente en este momento la ciencia no está decidida en qué es lo que la máscara hace o no hace. Ahora, yo te puedo dar mi testimonio, mi familia. Desde que estamos usando las mascarillas hace un año y algo ya aquí, ni mi esposa, ni mis hijos, ninguno de nosotros no nos ha dado ni un resfriado, ni un resfriado. Y nosotros nos daban catarro cada 2 o 3 veces al año, a todos. Ni un resfriado. Es decir, algo positivo está haciendo la máscara, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos cerrar los ojos, no podemos ser ciegos. Si no te la quieres poner, no te la pongas, pero no digas que no te la estás poniendo porque Dios te está protegiendo. Di, no me la pongo porque no me da la gana de ponérmela y tú eres libre para no ponértela y nadie te puede obligar a ponértela. Está bien, pero no metamos a Dios en el potaje porque entonces quedamos mal nosotros y hacemos quedar mal el evangelio. Así es. Y eso es hasta... Como muchas veces creemos en el cristianismo que no está arraigado en la Biblia, porque si hablamos antes de estudiar la Biblia, vemos que, por ejemplo, David le pedía ayuda a Dios y pedía su protección, pero David planeaba y era un gran estratega de guerra. Mencionaste al mismo Jesús, que Satanás le dice eso, y él le responde, sí, pero, y le cita justamente un versículo de la Biblia en el contexto correcto. Y puedo hablar de Pablo, ¿verdad? Como él muchas veces pasó muchas cosas y la actitud de él no era, bueno, no, yo nada más voy a hacerlo porque Dios me protege y ya, ¿verdad? Sino sí se tomaban decisiones responsables y conscientemente de la situación en la que se está. Así es. Y bueno, Pero aquí, yo no sé cómo el tiempo se nos va. Tenemos que pedirle a Dios que haga un milagro y retrase el tiempo para que nos dé más, nos así dure es, más. totalmente. Eh, Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ahí vi que ya tenemos varias preguntas. Recordarle nuevamente a la gente, siga las páginas de Reasons for Hope. Están en Instagram, estamos en Facebook. Así como ustedes vieron que Juan Valdez ahorita estaba en fuego, ese es el tipo de contenido que ponemos en esas páginas para que vaya y pueda ser edificado como muchos de nosotros lo somos con el contenido de Juan. También en las páginas de Cross Examine, en el YouTube, en el Facebook. Este Zoom queda grabado y tenemos gran contenido que estamos produciendo y que ponemos ahí. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas. Recordar, si nos quieren hacer alguna pregunta, escribir en mayúsculas en el comentario pregunta, luego seguido de su pregunta para que sea más fácil para nosotros poder identificar y que no le pasemos por encima. Entonces, por ejemplo, aquí Israel Caballos, él nos pregunta, ¿por qué no decir que la pandemia fue algo permitido por Dios? No, sin duda que es permitido por Dios. No se cae ni un pelo del cabello de nadie si que Dios lo permita. Ahora, es muy diferente decir Dios lo permitió a decir Dios lo mandó. Muy diferente. O sea, podemos estar 100% seguros que Dios permitió la pandemia como permite los huracanes, como permite los terremotos, como permite el cáncer, como permite todo lo que ocurre en esta tierra, cae bajo lo que Dios permite que suceda. Ahora, lo que no podemos ser dogmáticos es en decir que Dios lo mandó. ¿Lo pudo haber mandado Dios? Sí, lo pudo haber mandado, pero no sabemos. Y si no sabemos, no podemos poner palabras en la boca de Dios. No podemos decir Dios lo mandó cuando Dios no te ha dicho a ti que Él lo mandó. Cuando alguien me dice, no, esa pandemia la mandó Dios, yo le pregunto, ¿y cómo tú sabes? ¿Te mandó un memorándum a ti por correo electrónico para dejarte saber? ¿Cómo tú sabes que Dios lo mandó? O sea, eso, vivimos en un mundo caído las cosas van a suceder, las cosas terribles van a suceder, Dios las permite, porque Dios está permitiendo que la tierra corra su curso.
que la historia corra su curso, que el pecado corra su curso, y porque esta tierra y este cielo dejarán de ser y van a ser reemplazados con un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo que está aconteciendo tiene que acontecer. Así es. Ahí me gustaría nada más agregar la Y es importancia. excelente pregunta, de paso, que se me olvidó decirle a quien la hizo. Buenísima. Sí. Eh, el diablo está en los detalles, dice un dicho, ¿verdad? Y hay una pequeña pero gran diferencia entre decir si Dios manda algo a si Dios permite algo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a las palabras específicas que usamos, porque eso muchas veces tiene una razón de ser. Y sí, podemos decir que Dios permite cosas. Dios permite muchas cosas porque nos da libre albedrío, con el propósito de qué? De que al final podamos tener el amor, que sin libre albedrío no hay amor. Pero nosotros podemos usar ese libre albedrío para hacer cosas muy malas. Y son cosas que Dios permite, sabiendo que en algún momento Él va a juzgar todas las cosas que hagamos. Ya empezó en la resurrección y va a tener una consumación eh, al final, en el tiempo. Pero eso es muy diferente a decir que Dios lo manda. Entonces, esa Así es es. la distinción que hay que tener. Y bueno, también tenemos una pregunta de Carla Chambilla. Y ella nos pregunta, bueno, ¿la depresión afecta más a no cristianos que a cristianos? La depresión es un problema humano, no religioso. Es un problema químico, biológico, anatómico. La depresión afecta a todos los seres humanos. O sea, o puede afectar, mejor dicho, a todos los seres humanos. No es cuestión de espiritualidad o falta de espiritualidad. Elías, que eres un profeta más inspirado y más por Dios, que mató a los 800 y tantos profetas del otro y te pidió fuego del cielo, y después lo vemos deprimido abajo de un árbol pidiéndole a Dios que le quite la vida. O sea, la depresión afecta a hombres y mujeres de Dios, al igual que afecta a personas que no conocen al Señor. Lamentablemente es un problema muy serio que muchas veces no se le da la atención debida. Aquí en los Estados Unidos, en años pasados, varios pastores en los últimos 3 o 4 años, pastores, se han quitado la vida, sufriendo con una depresión clínica terrible y sin tener a quién ir, sin tener dónde buscar ayuda no, o sentirse que buscar ayuda sería algo poco espiritual. O mire, el cuerpo se enferma, la mente se enferma y tenemos que buscar ayuda cuando estas cosas suceden. Mi consejo a la persona que lucha con depresiones: busca ayuda. Busca un buen consejero cristiano que te ayude a procesar tus ideas. Quizás sea un problema químico. Necesitas entonces buscar algún tipo de ayuda médica para balancear las químicas de tu cuerpo para que no te produzca estas sensaciones. Hay muchas causas de la depresión, no la podemos ignorar, y el estigma es que el cristiano no se deprime. No le haga caso, eso es un estigma incorrecto. Todo el mundo se deprime o todo el mundo es susceptible a deprimirse. Excelente pregunta. Y nuevamente, hablando de cómo en la Biblia vemos esto, ¿verdad? Y siempre que hablo de estos temas, pienso en el rey David, que por cierto, si hay alguna persona que está luchando con la depresión, les recomiendo que lea los salmos, porque podemos ver a David en sus momentos de frustración máxima, y al final él, muchas veces él termina sus salmos diciendo, sí, yo me siento terrible, ¿verdad? Y está pasando esa situación enorme, pero yo confío en que Dios es fiel, ¿verdad? Y Así eso es. él no lo dice porque él lo siente, porque él está sintiendo que Dios está ahí, sino porque él lo sabe más allá de ese sentimiento que él está teniendo en ese momento. Y nuevamente, si estamos diciendo que la depresión es falta de fe o algo así, estamos diciendo eso mismo a personas como el rey David, ¿verdad? Estamos diciendo eso mismo de grandes Elías y de personas los en... demás. Exacto. Entonces también hay que tener cuidado con eso porque eso más bien puede producir muchas veces más daños que los beneficios que pueda tener. Inclusive hay temperamentos que son más propensos a la depresión que otros. Y todos tenemos temperamentos con los que nacemos. Por eso es importante a veces estudiar nuestros temperamentos para maximizar
las virtudes de nuestro temperamento y minimizar las debilidades de nuestro temperamento. Los temperamentos melancólicos, los temperamentos flegmáticos, tienen inclusive hasta los temperamentos sanguíneos tienen una tendencia fuerte a la depresión. Esto porque su manera de procesar las ideas y de pensar les puede llevar a deprimirse. Entonces uno debe de estudiar esos temperamentos, saber cuál es el temperamento de uno, estudiarlo para que las virtudes explotarlas para el Señor y las cosas débiles trabajar para minimizarlas. Acuérdese que también el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a regular nuestro temperamento para que seamos nosotros personas fructíferas, eficientes, eficaces, saludables. Y el Señor nos ayuda a través de todas estas situaciones si buscamos la ayuda de Él también. Así es, excelente. Esta última pregunta nos dice Ligia Benítez. Bueno, ¿todos los días hacen el live o solo los miércoles? Ahorita estamos empezando con solo los miércoles a las 11 de la mañana, hora en New York, que es a la misma hora que empezamos hoy. Entonces, todos los miércoles nos pueden ver aquí en estas mismas páginas de Reasons for Hope, en Facebook, en Instagram, de Cross Examine, en el YouTube y en Facebook. Y vamos a tener temas buenísimos, los programas que vienen. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el siguiente, es qué hay detrás de tanta confusión sobre nuestros derechos, hablando de libertad, de autonomía, de confusión sobre la dignidad de la vida, y podemos hablar de aborto, eutanasia, sobre la verdad en sí misma, la confusión que hay sobre la identidad, moralidad. Entonces tenemos temas muy buenos que no se pueden perder y que va a ser aquí en estas mismas páginas todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora en New York. Si probablemente no vayas en esa misma zona horaria, entonces lo que te recomiendo es que busques nada más en Google, hora en New York, y ahí puedes sacar la diferencia. Pero igualmente es a la misma hora que empezamos este stream. Y Y entonces, todos los programas quedan archivados, Diego, en Reasons for Hope ES. así La es. página de Facebook, o en Facebook, Reasons for Hope ES, queda grabado el mensaje. El de la semana pasada de la resurrección fue un programa súper interesante y ahí está. Usted puede volver, tomar notas, escucharlo, verlo, etcétera. Y este queda grabado y todos los demás también quedan para que usted pueda regresar y compartirlo con otras personas. Si este tema surge, hay una discusión o algún debate o algo, usted puede compartir el enlace para que la persona escuche otra perspectiva. Así es. Y aquí Diego Sánchez nos dice, me gusta el programa. Pues excelente, para que lo veas todos los miércoles hasta ahora y lo compartas también con personas que, que lo necesitan, ¿verdad? Si te ha gustado este programa, si le das el provecho, compártelo para que más personas se puedan agregar. Carlos Viera nos dice, solo pasa en Reasons for Hope en Facebook, no, en Reasons for Hope también tenemos Instagram y ahí también está el programa. Y Carla Chinchilla dice, Chambilla, nos dice, ya puse mi alarma los miércoles, no me quiero perder ni uno. Entonces, excelente, aquí vamos a estar los miércoles y creo que podemos ir concluyendo este programa, Juan. No sé, Amén. ¿qué palabras finales nos puedes decir? Todavía no hemos salido de la pandemia, pero mi reto para ti en esta mañana en este día, es que no oremos para que todo vuelva a la normalidad, porque la normalidad estaba rota. Mm, La normalidad era hogares donde no había atención. La normalidad era apatía hacia a congregarse en las iglesias. La normalidad era demasiado confianza en nuestra propia capacidad de producir y de hacer. Lo normal era no tener que usar las redes, no tener que hacer nada nuevo, desaprovechar la tecnología. No queremos volver a la normalidad. Queremos salir de esta pandemia mejores de lo que entramos, habiendo aprendido todas estas lecciones y poder entonces mejorar, crecer, avanzar para que salgamos de nuevo mejor que como entramos. No oremos para que todo vuelva a la normalidad, oremos para que todo vuelva a un estado mucho más elevado del que teníamos antes de la pandemia.
Wow. Y eso es súper importante porque nuestra meta como cristianos, nuestra meta primordial no es siquiera ser felices, es ser más como Jesús. Entonces no queremos volver a una época atrás, sino queremos seguir adelante en nuestro crecimiento, a llegar a ser como Jesús. Y no podemos desechar las lecciones que hemos aprendido en esta pandemia que nos moldean y nos llevan a esa meta que vamos llegando. Entonces creo que es una excelente manera de terminar el programa. Los esperamos aquí la otra semana. Vamos a tener un tema excelente como les estábamos hablando. Y te dejo las últimas palabras, Juan, para que nos despidas. Piénsalo bien. Ese es el tema, compártelo y te esperamos el miércoles. Dios te bendiga.